Si por primera vez nos estás visitando, ¿verdad? Estamos aquí desde la gloria de Dios en el sur de la Florida. Y yo te invito que si tú no tienes una iglesia y vives en el sur de la Florida, en el condado de Broward, nosotros estamos aquí en la ciudad de Lauderhill, te invitamos a que te congregues, a que nos visites y puedas experimentar lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que las bendiciones de Dios fluyen y se derraman cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Así que vamos a empezar. Dale un aplauso, amén. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando acerca, todas las cosas nos obran para bien. Y fíjese, es muy importante cuando la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, lo siguiente. Dice así: y sabemos, fíjese, todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito con un propósito. Y lo que a mí más me gusta, cómo empieza este versículo, es que él dice, el apóstol Pablo dice, y sabemos. O sea, la iglesia de Dios en Romanos sabía esto que vamos a decir. Ellas no dijeron, nosotros, sé que está escrito en la palabra de Dios. No, ellos sabían. Esta declaración, ellos sabían que era así. Y nosotros como iglesia necesitamos apoderarnos de las promesas de Dios y hacerlas nuestras. Dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces fíjese algo, hermano, nosotros tenemos que primeramente saber que todas las cosas para nosotros como sus hijos, como su iglesia, nos ayudan para bien. Pero lo más importante de este versículo es todas. Porque fíjese algo, cuando todas las cosas en nuestra vida van bien o un poco mejor, es fácil alabar a Dios, adorar a Dios, y es fácil decir, oh sí, Dios existe, oh sí, Dios es bueno. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que todas las cosas nos ayudan para bien. No solamente está diciendo cuando yo consigo un buen trabajo, no solamente está diciendo cuando todo está bien, cuando no tengo enfermedad, cuando tengo prosperidad. No, la palabra de Dios nos está diciendo que todas las cosas nos obran para bien. Aún aquellas cosas que a veces nosotros como seres humanos no entendemos y que pasamos, Dios tiene un propósito con eso, mi hermana, mi hermano. Amén. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en el día de hoy. Nosotros vamos a estar estudiando la vida de José. José fue un joven que amó a Dios con todo su corazón, que puso a Dios primero siempre. Pero la vida de José no siempre fue color de rosa. José tuvo muchas cosas y tuvo que pasar por muchas cosas. Pero eso no quería decir de que esas cosas Dios no tenía un propósito con ellas. Eso no quería decir de que esas cosas y esas adversidades y esos tiempos, a veces meses, a veces años de su vida que pasó por pruebas, eso no quería decir de que Dios no tenía el control del asunto. Eso no quería decir de que Dios no permitió esas cosas y las usó para llevarlo a cumplir el propósito al cual Dios lo había llamado. Así que es muy importante que nosotros como iglesia y como hijos de Dios, cuando nosotros estemos en esas situaciones de adversidad, en esas situaciones de escasez, en esas situaciones de enfermedad, acordarnos de este versículo bíblico. Amén. Que todas las cosas para nosotros nos obran para bien. Que aquel que empezó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Génesis capítulo 37.
Y simplemente lo que nosotros vamos a hacer es vamos a exponer todas esas cosas por las cuales José tuvo que pasar, para que nos demos cuenta de cómo la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestra vida, cómo la vida de José nos muestra que nosotros también podemos pasar por estas cosas. Dice Génesis 37, capítulo 37, versículo 28, dice así: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Fíjese algo, José cuando tenía la edad de 13 años tuvo un gran sueño. Y era un sueño donde prácticamente, lo ponemos en palabras nuestras, donde sus hermanos aún le servían, aún su padre y su madre en el sueño, el sol, la luna y todas las estrellas, era el sueño. Tenía un gran sueño, un sueño que no vino de él. Es un sueño que Dios se lo dio. ¿Sabía usted, mi hermana, mi hermano, que esos sueños, esas metas, esos deseos que a usted le vienen, muchas veces vienen de Dios? Amén. Es el propósito de Dios que lo pone en su corazón y en su mente. A la edad solamente de 13 años. Pero no pasó mucho tiempo cuando empezaron las adversidades en la vida de José. Y sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces fíjese, hermano, Dios tenía un propósito con José. Le había dado un sueño, le había dado una visión, le había dado una meta. Pero empezaron las adversidades, empezaron las dificultades. Y si hay algo que a mí me llama la atención de José, de la personalidad de José, es que nunca negó a Dios. Es que nunca dijo: Dios, ¿dónde estás tú? Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? José siempre, y lo vamos a ver a través del mensaje de hoy, siempre se mantuvo firme. Siempre se mantuvo con la fe. Siempre, como decía la iglesia de Romanos, sabemos, José sabía que pase lo que pase en la vida de él, Dios lo está haciendo con un propósito. Y el propósito es llevarlo a la meta que Dios tenía con él. Y yo quiero que usted sepa algo, mi hermana, mi hermano. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos un propósito. Amén. Todos nosotros tenemos un propósito. Y aun si usted trata de correr y salirse del propósito como Jonás, Dios lo va a buscar y lo va a traer de vuelta. ¿Por qué? Porque el propósito, la obra que empezó Él, es Él que la hace, mi hermana, mi hermano. No somos nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Y nos trajo y nos regaló ese don de fe para creerle. Dios es más grande de lo que nosotros pensamos, mi hermana, mi hermano. Gloria a Dios. Sigamos, vamos a ir al mismo libro de Génesis, capítulo 37, versículo 36. Dice así: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. O sea, después que sus hermanos lo vendieron a los madianitas cuando llegaron a Egipto, lo vendieron a Potifar. Fíjense cómo ya Dios estaba cuadrando todo. Dios sabe lo que hace, mi hermana, mi hermano. Llegan a Egipto, ellos lo ponen a la venta como esclavo, y resulta que un hombre llamado Potifar, que le servía a Faraón, compra a José. Eso fue Dios. Amén. Ya el Dios estaba, porque Dios tiene todo encaminado. Uno a veces simplemente ve la circunstancia, simplemente ve la dificultad. Me imagino que José en ese momento está diciendo: bueno, soy esclavo, me están vendiendo otra, pero todo pasa por algo. Todo pasa donde usted está, donde Dios lo lleva. Dios tiene un propósito. Y aunque las cosas se vean adversas, Dios está obrando. Gloria a Dios. Amén. Vamos entonces a seguir. Vamos a Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Génesis capítulo 39, versos del 1 al 6. Y dice así:
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Voy a hacer una pausa aquí. O sea, José está siendo traicionado y vendido por sus hermanos. José está siendo vendido como esclavo, tratado como lo más bajo que se pueda ver en un mundo. Pero ahí dice que Dios estaba con él. Amén. O sea que aun cuando tú estés en tus días más oscuros, en la adversidad, eso no quiere decir que Dios no está ahí. Amén. Dios está haciendo algo, mi hermana, mi hermano. No importa por lo que tú estés pasando. Eso no quiere decir de que Dios no está orando. Gloria a Dios. Puedo sentir la presencia de Dios. Dios le está hablando a alguien. Gloria a Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder de todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y como él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Amén. Y era José de hermoso semblante en su presencia. Amén. Fíjese algo, mi hermana, mi hermano. Dios permitió de que José fuera vendido como esclavo. Y cuando llega a Egipto fue vendido a Potifar. Y empezó entonces un cambio en la vida de José. José halló gracia delante de su amo. Su amo se dio cuenta de que Dios estaba con él y Dios prosperaba todo lo que él hacía. Y José pasó de ser un esclavo a ser el mayordomo y quien administraba todo en la casa de Potifar, no solamente en su casa, sino en el campo. Yo quiero que usted entienda algo. Potifar era una persona que tenía mucha prosperidad. Era uno de los grandes rangos del ejército de Faraón, que era Faraón, la persona más poderosa terrenalmente hablando de esa época. Y yo quiero que usted se ponga a pensar un poco. Si yo fuera José, o si yo hubiese sido José en ese momento, yo hubiese venido a la mente el sueño que yo tenía. Yo dije, oh, Dios está cumpliendo su propósito en mí. Dios me está llevando y me está poniendo como líder sobre muchas personas, sobre muchas cosas. O sea, él pasó de ser un esclavo a ser un mayordomo encargado de todo en la casa de este gran hombre, o de este hombre que tenía mucho poder y mucha riqueza, llamado Potifar. Y fíjense, nosotros en nuestra vida hemos tenido tiempos de escasez y tiempos de prosperidad. Hemos tenido tiempo de paz y tiempo de guerra. Tiempo donde tenemos que luchar, donde se nos presentan problemas y adversidades, nos tenemos que levantar en fe y orar aún más y ayunar y buscar de Dios. Y tiempo donde las cosas están mejores, más calmadas. Pero la historia no termina allí. Porque sabe algo, como nosotros como seres humanos, una de las cosas más difíciles para el ser humano es no tener el control de las cosas. Cuando a nosotros nos suceden cosas que están fuera de nuestro control, como ser humano, es muy difícil. Pero usted sabe por qué Dios hace esas cosas, para depender de Él. Amén. Amén. Señor. Porque la palabra de Dios, ahí es donde nuestra fe se tiene que activar. Porque la palabra de Dios dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Pero al que cree, todo le es posible.
Entonces a veces hay circunstancias en nuestra vida donde nosotros como seres humanos sabemos y entendemos que nosotros no tenemos la solución. Pero ahí es donde entra la palabra de Dios y dice, al que cree, todo le es posible. Fíjese, Jeremías 33:3, uno de los versículos más poderosos en la palabra de Dios. Hay algo encerrado en ese versículo, una revelación. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. O sea, que cuando tú estás pasando por una adversidad, por un problema, por una necesidad, y nosotros como seres humanos, ¿qué tratamos de hacer? De solucionarlo. Y tocamos puertas y consultamos aquí, preguntamos allá y buscamos y agarramos otro trabajo y hacemos todas las cosas que... Pero hay veces que aún nosotros como seres humanos no encontramos la solución al problema. Es ahí donde Dios te dice, clama a mí y yo te voy a responder, pero te voy a responder de una manera grande que tú no conoces. Ahí es donde Dios obra con su mano milagrosa y donde nosotros después pasamos aquí y damos un testimonio. Yo no sé cómo iba a ser, pero Dios obró. Amén. Amén. Dios obró. Y si tú en este día te estás preguntando, yo no sé cómo voy a salir de esta enfermedad, clama a Dios y Él te va a dar la solución. Yo no sé cómo voy a conseguir este dinero, clama a Dios y Él te proveerá. Porque Dios es un Dios de milagro, mi hermana, mi hermano. Le servimos a un Dios vivo. Le servimos a un Dios que te dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Le servimos a un Dios de milagros, a un Dios que pasa por lo que tú estés pasando. Él tiene la respuesta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces al libro de Génesis, capítulo 39, versículos 19 y 20. Voy a tomar un poquito de agua por aquí. Génesis 39. Versículos 19 y 20. Y dice así, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces fíjese, mi hermana, mi hermano. José pasa de ser esclavo a ser el mayordomo, tener prosperidad, estar bajo el control de personas, ¿verdad? O sea, administrando las cosas. Me imagino que ya José dijo, Dios ha cumplido su propósito en mí. Ya yo veo que Dios me está usando. Veo la bendición de Dios en todo lo que yo hago. Pero ese no fue el final de la historia. Ahora lo acusan falsamente, como nosotros conocemos la historia, de haber abusado o violado a la esposa de su amo, y fue lanzado a la cárcel. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando estamos en esos tiempos de prosperidad y de paz y que las cosas están mejorando, de repente sale otra cosa? Y esa es la vida de nosotros como seres humanos, mi hermana, mi hermano. Hay altos y bajos. Pero si algo quiero expresar en este mensaje del día de hoy, es que estemos en lo alto o estemos en lo bajo, Dios tiene un propósito con ello. Amén. Amén. Y Dios lo está usando para llevarte al propósito que Él tiene en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos que entonces ahora en la vida de José está en la cárcel. Yo me imagino que fue un golpe duro para José, así como lo es para nosotros. Nosotros a veces salimos de un problema, de una situación que hemos estado luchando por meses o por años, y ya tenemos entonces otra vez paz, tenemos más prosperidad, y de repente algo se levanta. Es algo como un poco decepcionante. Y nosotros como seres humanos, a veces lo primero que nos queremos preguntar es, ¿por qué otra vez, Señor? Pero debemos entender, como decían los romanos, sabemos
sabemos, salga usted de aquí el día de hoy, mi hermana y hermano, sabiendo que pase por lo que usted esté pasando o vaya a pasar, Dios lo va a orar para su bien. Amén. Así que continuemos. Génesis 39, versículos 21 al 23, dice así: pero Jehová estaba con José. Seguía estando con José, aún en la cárcel. Porque Dios, no importa por lo que tú estés pasando, Dios está ahí. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Ahora yo quiero que usted entienda algo, porque aquí hay algo encerrado. Ok, José fue vendido como esclavo. Después entonces entra como mayordomo, la prosperidad, la bendición, donde él podía decir, bueno, Dios cumplió el propósito, mi sueño. Pero entonces después es acusado falsamente, lo mandan a la cárcel. Ahora, estando él en la cárcel, Dios estaba con él. Y nuevamente lo ponen como la primera persona en la cárcel, encargado de todo. Dios obraba a través de él. Y aquí hay algo muy importante. José, me imagino que por la mente de José pasaba y decía, bueno, quizás el sueño de Dios no se cumpla, pero yo estoy aquí, estoy bendecido, Dios está conmigo. Yo quiero que usted entienda algo. Esos sueños que usted tenía hace años atrás, usted se habrá podido olvidar de ellos, pero Dios no. Esas metas que usted tenía cuando era joven y usted decía, bueno, las voy a alcanzar. A veces nosotros pasamos por tantas cosas que ya esas ilusiones, esas metas, esos sueños se van perdiendo, pero Dios no los olvida. ¿Usted sabe por qué? Porque esos sueños y esas metas no eran suyas, eran de Dios. Amén. Amén. Y Dios le puede dar vida a lo que está muerto. Amén. Amén. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿No le dijo el Señor al profeta que profetizara sobre esos huesos? ¿Y esos huesos no se volvieron en carne y regresaron a la vida? No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántas veces lo hayas intentado y hayas fallado, no siquiera importa si ya tú habías, como decir, olvidado el sueño, aún si habías perdido la esperanza. Porque ¿sabe algo? A José no lo pusieron en cualquier cárcel. ¿Se acuerdan que dice ahí que lo pusieron en la cárcel de los presos de Faraón? Otra vez, qué casualidad. Qué casualidad que Potifar fue el que compró a José. Qué casualidad que lo pusieron en la cárcel de los presos de Faraón. Eso no es casualidad. Eso es Dios. O sea que aún en tu adversidad, en tu prueba, esas cosas que tú estás pasando, hay cosas pequeñitas que suceden que a veces ni las notamos, donde Dios te está preparando para sacarte de la prueba. Amén. Para llevarte al propósito que Él tiene contigo. Amén. El propósito verdadero. Porque aunque nosotros en nuestra vida pasemos por altas y bajas, llegará el momento en donde Dios te pondrá donde Él te quiere. Amén. Amén. Y cuando eso suceda, todo el mundo va a poder decir, Jehová está con él. Y todo el mundo va a saber de que fue obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como seres humanos, a veces nosotros mismos nos metemos en prueba, sin saber, o sabiendo o no sabiendo. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Amén. ¿No negó Pedro a Jesús 3 veces? ¿Y Jesús cambió el propósito que tenía con Pedro por eso?
Mi hermana, mi hermano, Dios sabe que nosotros somos seres humanos. Dios sabe que usted y yo cometemos errores. Pero Él te ha dicho, no te voy a dejar. No te voy a desamparar. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo sé que en este mundo vas a tener aflicción, pero no temas, porque yo he vencido a este mundo. Aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestros errores, Dios es un Dios fiel. Amén. Y si tú decides creerle a Dios y confiar en Él, Él te llevará al propósito que tiene contigo. Vamos a seguir entonces Génesis 40, capítulo 40, versículos del 20 al 21. Génesis capítulo 40, versículos del 20 al 21. Y dice así: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y versículo 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Yo no sé cómo alguien, supongamos que usted tiene un sueño, ¿verdad? Donde usted está, supongamos que usted está en la cárcel, y las personas que iban a esa cárcel mayormente los decapitaban. Pero José tuvo un sueño, o mejor dicho, el copero tuvo un sueño, y José le interpretó el sueño, donde le dijo que en 3 días él iba a ser restablecido a su puesto y le iba a dar la copa al rey otra vez. ¿Y el copero se olvida de José? ¿Qué le estoy tratando de transmitir, mi hermana, mi hermano? A veces nosotros pensamos que ya es el tiempo de Dios, pero Dios tiene su propio tiempo. A veces nosotros estamos esperanzados en una persona, en una situación, en un trabajo, pero no sucede de esa manera, porque esa no es de la manera que Dios quiere. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Como José, como persona, estando dentro de una cárcel, a José le tuvo que cruzar. Es más, por eso lo dice la palabra de Dios en este versículo. Ahora que yo le interpreté el sueño al copero, y el copero va a ir donde está Faraón, voy a poder salir de la cárcel. O por lo menos hay una esperanza. Pero se olvidó. La historia relata que fueron más o menos 2 años. O sea, ya José dijo, no, ya no le dijo nada a Faraón de mí. Entonces a veces las metas que nosotros tenemos, los sueños que nosotros tenemos, nosotros como seres humanos nos decepcionamos porque algún contacto o alguna persona no nos ayudó o alguna puerta se cerró. Pero es por eso que nosotros debemos conocer la palabra de Dios, porque Dios, cuando abre las puertas, nadie las cierra. Amén. Pero cuando Él las cierra, nadie las abre. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe cómo hacer las cosas. Él tiene su tiempo. La palabra de Dios dice que en el tiempo de Dios todo es perfecto. Amén. 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 Gloria a Dios. Lo que les estoy tratando de transmitir es todas esas cosas que José pasó, ¿verdad? En su corazón, en su mente. Era algo como un poco traumático. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted se va a tener que enfrentar a cosas similares. Usted se va a tener que enfrentar a decepciones. Usted se va a tener que enfrentar que le dieron el puesto que usted merecía en su trabajo a otra persona. Usted se va a tener que enfrentar a situaciones donde pareciera, o donde la gente, porque esto es otra cosa, donde la gente alrededor va a pensar de que Dios no está con usted. Si nosotros lo ponemos en el día de hoy y decir, bueno, a esta persona lo metieron a la cárcel, lo primero que se dice la gente, ¿qué habrá hecho de maldad? Ese porque se alejó de Dios. Pero vemos como Dios estaba con José, amén.
Así que no juzguemos por las apariencias, como dice la palabra de Dios. Ok, sigamos. Génesis, me ver aquí. Vamos a ir a Génesis 41, versículos del 41 al 45. Gloria a Dios. Amén. Génesis 41, del 41 al 45. Dice así: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de las ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sarnat Panea, y le puso por mujer a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Finalmente se cumple el propósito de José. ¿Cómo lo sacaron de lo más bajo de la cárcel? Dios, porque en ese momento, cuando Faraón tuvo el sueño, ahí el copero sí se acordó de José. No fue que se acordó de José, sino que nadie más podía interpretar el sueño. Y ellos sabían que Faraón iba a empezar a arrancar cabeza. ¿Es la verdad? Entonces él dijo: yo tengo que encontrar una solución. Pero fíjese algo, Dios cumple el propósito en la vida de José. Y hemos podido ver cómo José pasó por altos y bajos en su vida, así como nosotros lo hemos pasado. Pero Dios al final cumplió el propósito. Al final cumplió el propósito. Y vamos a terminar yendo al versículo Génesis 45, versículos del 4 al 8. Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 8. Amén. Y lo vamos a oír de la misma boca de José. Dice así: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Él sabía por lo que había pasado, sabía lo que sus hermanos le habían hecho. Pero después dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Él había reconocido, mi hermana, mi hermano, que había sido Dios. Amén. Él se dio cuenta, ya cuando el propósito de Dios se había cumplido, dijo: es que yo fui vendido porque Dios lo quiso de esa manera, para traerme a esta tierra. Y por eso se lo está diciendo a sus hermanos: no se sientan mal de que ustedes me vendieron. Fue Dios que me trajo. Porque fíjese algo. ¿Sabe qué edad tenía José? 30 años cuando se cumplió el sueño. ¿A qué edad tuvo el sueño? 13 años. ¿A qué edad fue vendido? A los 13 años. Pasaron 17 años. Pero yo quiero que usted entienda algo. Ya Dios sabía que en 17 años venía una escasez a Egipto y a toda esa tierra. Amén. Así que Dios, 17 años atrás, empezó a obrar en la vida de José para que él estuviese listo cuando llegara a su propósito. Amén. Así que todas esas pruebas y esas adversidades y esos altos y bajos que nosotros nos tenemos en nuestra vida, que aprendemos muchas cosas, virtudes de Dios, es porque Dios nos está preparando para llevarnos al propósito que tiene con nosotros. Amén. 17 años, mi hermana, mi hermano. Pero en ningún momento Dios se olvidó de José. Amén. En ningún momento las cosas se salieron fuera del control de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra,
para daros vida en medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Mi hermano, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Y yo quiero que usted se vaya el día de hoy con la esperanza y la firmeza de que Dios va a estar con usted todos los días de su vida. Amén. No importa por lo que usted haya pasado, por lo que esté pasando o por lo que vaya a pasar. Dios tiene un propósito con eso. Amén. Es parte del plan de Dios de esa obra que Él ha empezado en nosotros. Y la verdad es que a veces hay días oscuros. A veces hay pruebas fuertes. Usted no sabía que cuando el apóstol Pablo iba en ese barco camino a Roma y le llegó una gran tempestad, tenían 14 días sin comer y se le apareció un ángel del Señor. Dice, cuando ya habíamos perdido la esperanza de vivir. A veces hay pruebas tan difíciles en nuestra vida que nosotros lo que queremos es irnos con el Señor. Nosotros decimos, no, ya esto yo no voy a salir de esto. No hay nada que se escape de las manos del Señor. Amén. No hay nada que Dios no tenga bajo control. La palabra de Dios dice, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, nos consuela para la gloria y honra de Jesucristo, en el libro de Pedro. Amén. Así que mi hermano, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie y vamos a terminar con una oración. Vamos a declarar la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a confesar. Acuérdense que Jesús le habló a la tempestad y la tempestad